Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 4 de mayo del año 2026. La frase del día. 6 servidores me enseñaron lo que sé y son cómo, cuándo, dónde, por quién, no, qué, quién y por qué. Los 6 son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Rudyard Kipling. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? Muy bien, don César Augusto Londoño, un saludo para usted, para toda la gente que nos oye y que nos ve. Muchas gracias por todos los comentarios al video de El Corrientazo. Mucha gente muy contenta porque visitamos pues a nuestros fieles oyentes y televidentes, y eso va a seguir siendo así, una constante en cualquier lugar, no solamente de Bogotá, sino del país, sino que lo diga don César Augusto. Y otra cosa, me agrada verlo, lo veo muy bien. Muy recuperado, don César, y qué bueno, bienvenido a casa. No, de combate, ni más faltaba, don Steven, muchísimas gracias. Oiga, me impresionó lo del corrientazo del pulso. Allá en el piqueteadero Don Jorge, en el barrio Kennedy, en la zona de Kennedy, en Bogotá, el abrazo cordial, pues siempre están con nosotros en el pulso del fútbol. Muy bonita la reacción, sí. Fenómeno, muy, muy, muy bonito. Bueno, don Steven, ¿lo sorprendió lo que pasó el domingo en la tarde, donde una jornada emocionantísima dejó al final clasificados a Internacional e Independiente Santa Fe, o fue normal? No. Yo acerté por lo menos, ¿no? No, sí me sorprendió porque es que no puede ser que a uno se le den todos los resultados y que los 3 equipos que estaban compitiendo por un lugar y que de haber ganado hubieran clasificado, estoy hablando de Cali, Medellín y de Millonarios, que ninguno de los 3 haya podido con el partido más importante del semestre. Eso es muy triste, porque es que la gente empieza a decir, no. Al Cali no lo eliminó el partido frente al Tolima, lo eliminó tal partido y tal partido. No, lo eliminó el partido de ayer, porque ayer gana y ayer está en los 8. Lo mismo claro. El Cali, lo mismo Millonarios. El último partido, el más importante, los 3, pues pecharon, nada que hacer. Eso demuestra, Steven, lo flojitos que fueron en el campeonato. Y es totalmente cierto. La verdad es que es terrible para el cuerpo técnico, para los jugadores, para la directiva y sobre todo para la hinchada, que ninguno hubiera hecho la tarea como sí la hizo Independiente Santa Fe. Porque es que el Cali ganando estuvo clasificado un ratico, se hubiera metido entre los 8. Sí. Lo mismo con Independiente Medellín y lo mismo con Millonarios. Ahora, de los 3, el que más duro la tenía era el Deportivo Cali, porque enfrentaba al Tolima, que si bien tenía una nómina mixta, el Tolima hizo la tarea y además respetó el fair play y no perdió el partido, que era lo que necesitaba el rival para clasificar, lógicamente dependiendo de otros resultados. Lo del Cali tristísimo, nuevos accionistas, creo que fue el equipo, si no el primero, el segundo, que mejor contrató en el campeonato. Millonarios también contrató bien para este primer torneo del 2026 y los 2 se quedaron. Y lo de Millonarios, Steven, le digo esto, lo eliminaron los arqueros. Lo de Amor es terrible ayer. No, lo de Amores no, si de Amores no comete el error, Millonarios estaba celebrando la clasificación. No, y otra cosa, Novoa, igual las 6 fechas de Novoa, Steven, uno sí, no también, puede por fuera de la cancha ponerse a pelear y a mí no me consta otra eso. persona. Pero a mí no me consta eso. Pero estamos basándonos en la resolución del Tribunal de Disciplina y Castigo, que consideró que Novoa sí golpeó al dirigente Pimentel. Sí, que tengo serios reparos en esa decisión, porque uno simplemente por un comentario de un oficial sin tener en cuenta ninguna otra prueba, pues me parece demasiado. Pero bueno, eso es una opinión y ya se juzgó. Ahora, César Augusto, Wallens ayer parecía Oliver Kahn. Este equipo es uno de los peores equipos del campeonato, uno de los que más goles ha recibido y todo. Y ayer, la verdad, jugó a la altura. Hay que aplaudirle, así como criticamos lo de Millonarios, hay que aplaudirle a Águilas, a Alianza y al Tolima con nómina suplente, que hicieron partidos decentes, dignos y que no le regalaron nada a ninguno de estos equipos. ¿Usted qué partido vio? Yo vi el de Independiente Santa Fe, porque es que para mí era el más importante. Claro, estaban dos equipos que estaban peleando clasificación, ni Internacional ni Santa Fe estaban clasificados.
Y me parece totalmente justo que haya clasificado Inter Bogotá, que estuvo durante 5 o 6 fechas de líder, que estuvo siempre en la parte alta, al final aflojó y perdiendo... Aflojó mucho. Mucho. Porque ayer clasificó, pero Santa Fe le metió la mano. No, claro, y se la metió con una actuación sobresaliente Santa Fe en el segundo tiempo. En el primer tiempo empezó perdiendo y las cosas no fueron tan afortunadas. Millonarios, en el primer tiempo, el partido apenas ahí. Tuvo un par de oportunidades. No, malísimo. Malísimo. Sí, muy malito, no. Muy malito. El gol de Jainer Londoño, una falta de presión por parte de Elizalde impresionante. Y en el segundo tiempo, ¿cómo se va a poner el partido 2-0? Es que ahí es donde uno realmente dice, hombre, de Amores, arquero campeón con el Deportivo Cali. Sí, pero no está en ritmo, no está. No. Y Elizalde nunca. Tampoco. Elizalde creo que ha sido una decepción durante este campeonato. Ha jugado, ¿qué? ¿Un buen partido? Un partido que uno diga, muy bueno, uno. No ha sido decepción total. No, totalmente. Yo creo que el rendimiento, por ejemplo, individualmente de jugadores como Arias bajó notablemente este semestre. Ginás, lo de Ginás en el primer gol es increíble. Ginás, ¿cómo es que se pausa en la marca, en la corrida hacia el delantero que iba y que finalmente es el que define la primera anotación del equipo de Alianza? ¿Cómo es que se detiene en la carrera, César Augusto? Yo eso sí se lo recalco a los jugadores y a los defensas colombianos. La falta de intensidad no es solamente para atacar, sino también para defender. De hecho, es mucho más grave cuando usted tiene falta de intensidad para defender. Aquí lo dijo La Roca Sánchez la semana pasada. Yo llegué al fútbol colombiano y veía que eran tan permisivos y les decía a mis compañeros, ¿pero qué pasa? Porque ustedes dejan que todo se haga, que el rival ejecute todo y que resuelvan los defensores o el arquero ya en la última instancia. No, muy blanditos. ¿Sabe que ese es uno de los problemas más graves del fútbol colombiano y de la liga concretamente? Que los jugadores esperan a que el rival haga de todo, a que el rival tenga tiempo de parar la pelota, de acomodarla, de recibirla y de centrarla o de pasarla. No hay agresividad, no hay intensidad realmente. Nada. Y eso se vio. Déjeme, le doy los siguientes datos a ver usted qué opina. El Cali fuera en 8 de las últimas 9 ligas. Fracaso absoluto. Lo del Cali es absolutamente terrible. 11 puntos de 18 en los últimos 6 partidos. No es malo, pero el partido de ayer no se podía perder, aunque repito, era el partido más duro de los 3 que estaban peleando, de los 4. Tanto Dudamel como el profesor Bustos, yo creo que individualmente hicieron un trabajo destacado, pero porque es que si uno mira el porcentaje de rendimiento tanto de Dudamel como de Bustos es positivo. Claro, pero pues no pudieron clasificar a sus equipos. Está por encima del 50% y el octavo, que fue Inter, clasificó con el 49%. Mire que el número mágico siempre se maneja ahí en el 50%. Sí, es cierto. Clasificó con el 49% Inter Bogotá. Sí, no, pero ahora, peor, a mí me parece peoroso lo del Medellín, porque es que usted en su casa, ¿cierto? Sí. Contra un equipo eliminado como Águilas Doradas, con todo, se le dio absolutamente todo para clasificar, va y hace semejante partido horrible, porque si el partido de Millonarios, fue malo, el del Cali fue regular. Pues imagínese el del Medellín fue horroroso. No, el del Medellín y los cambios de técnico desacertados por parte de Independiente Medellín no dieron el resultado que esperaban. Medellín fuera 3 de las últimas 5 ligas, 10 de 18 puntos. Claro que ha estado en varias finales, ¿no? En los últimos 3 años Medellín ha estado en 2 finales, sí, no es poco. 2 de liga, 2 de liga, César, y 1 de Copa. Correcto. Y pues había prácticamente hecho la tarea, le había ganado a Fortaleza, le había ganado a Chicó, le había ganado a Alianza, venía con 9 de 9, tenía que hacer jugando mal en los últimos, jugando mal. Sí. Y el último partido lo pierde contra Águilas. Es realmente terrible la situación de Independiente Medellín. Ese partido que le gana a Cusco fue un partido de pipiripao. Eso no fue un buen partido. O sea, se encuentra al final el resultado ante un equipo malísimo que no le llegó ni una sola vez. Creo que una solamente en el primer tiempo, un cabezazo y no más. Un equipo flojito que el Medellín tuvo que hacer de todo. Invocar a quién sabe cuántos dioses para poder ganar ese partido. Y el oso que hizo mi buen amigo Raúl Giraldo, el dueño del equipo del partido, fue terrible, fue tremendo.
levantó las manos, medio desafiando la hinchada lo silbaba, lo criticaba. Salió en medio de, y ese señor que cayeron de la tribuna protegido por Didier Moreno. Qué lástima. Yo no lo he tratado mucho, pero la gente que sí lo ha tratado me dice que es un buen señor y que es un gran señor, es muy buen amigo mío, pero por supuesto. Sí, me parece que es un señor pues que le ha aportado más de lo que le ha quitado al Medellín. Porque los hinchas... Creo lo mismo. Ahora, lo mismo. Le salió una teoría de, yo no sé de dónde sacan esas teorías tan bobas, que es que eso seguramente son apuestas que le convienen al dueño. A ver, al dueño le conviene clasificar a los 8, porque después de clasificar a los 8 tienes la oportunidad de ir a un torneo internacional y en el torneo internacional te echas un billetal al bolsillo, fuera de eso las taquillas. Entonces, inventar que son temas propios de apuestas me parece una afrenta a la verdad, a la realidad y a la razón. No tiene ningún sentido. Dejen de llenarse de motivos bobos para descalificar a la gente decente. Ahora, si le quieren criticar el armaje del equipo, el director técnico, todo eso, en lo deportivo, vaya y venga. Pero ir más allá me parece un irrespeto y una bobería. No, y además una falta de sentido, por favor. ¿Cómo va un dueño a pretender que su equipo pierda para ganarse un chance? Además, le quiero decir no tiene sentido. Si alguien tiene dinero... entre los presidentes de equipos es don Raúl Giraldo. No, fue una mala salida, desafortunada. No tenía que haber sido así. Al final la hinchada protestó y pidió su salida del equipo. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que le ha hecho más cosas buenas al Medellín que cosas malas don Raúl Giraldo. Y el Santa Fe tenía la obligación, partido más difícil y tenía el partido más difícil frente a Inter, porque Inter también tenía la necesidad. No creo que fuera el más difícil. El más difícil era el Tolima. Pero el Tolima estaba con un equipo mixto. Bueno, puede ser. Puede que el Tolima fuera el partido más difícil, pero lo de Santa Fe no era fácil. Además, Internacional se estaba jugando la vida, se estaba jugando la clasificación. Tolima no estaba clasificado. Desde ese punto de vista, diría que era el partido más complicado. Pero Santa Fe mostró la jerarquía que se necesita, porque empezar perdiendo, no estaba jugando del todo bien Santa Fe y además tenía un árbitro en contra. César, ¿qué vamos a hacer con los árbitros? Ese señor, a ver, ahorita hablamos de las jugadas puntuales, ¿cierto? A ver si acierta o no acierta, si erró o no erró. Pero Ospina es de los árbitros más flojos que tiene el fútbol colombiano. Siempre, o casi siempre, se le salen los partidos de las manos. No tienen ni idea la demora tan terrible ayer en la decisión de la primera polémica. Fueron 4 minutos para definir si había o no había penal. Mejor dicho, ese señor está muy quedado y seguro que le dan partidos de finales, porque pues aquí les encanta premiar a los que no tienen méritos. Mire, Santa Fe hizo 11 de los últimos 18 puntos y para clasificar hizo 9 de 9. Le ganó al Inter en el último partido 3-1, le ganó al Pasto de visitante 2-1, que era el partido más difícil. Fíjese que en un partido uno perfectamente puede decidir las cosas y al Cúcuta le ganó 5-0 después de haber empatado 1-1 contra Millonarios. Y Millonarios, creo que todo lo dice, que hizo apenas el 33% de los puntos en los últimos 6 juegos. 6 puntos de 18 posible. Y Millonarios pierde la clasificación por un gol. Por un gol ayer. Un gol que tenía que haber hecho o haberlo evitado, como pudo ser el de que le hacen. Pero Millonarios tuvo que haber jugado mejor. Pedro Franco. Más allá del gol. Tuvo que haber jugado mejor. Mejor. Digamos que ayer el partido Millonarios mire, hubo un balón en el palo de Leo Castro, un remate de Contreras que fue la figura, volvió otra vez a aparecer Contreras, que salió ligeramente desviado, y a uno no le pueden hacer el segundo gol, Steven. No le pueden hacer el segundo gol. El segundo gol es absurdo. El técnico Bustos, en la conferencia de prensa, pues trató de justificarlo todo. Dijo que habían apagado el incendio, es cierto, que todavía no habían perdido el semestre porque estaban vivos en Copa Suramericana, que habían hecho un porcentaje más alto que otros clasificados, es cierto. Pero él estaba hablando de él. Él estaba hablando de su campaña. Pero él estaba hablando de su campaña particular.
Sí, pero también Ahí en la también, campaña de pero Bustos venga, se César, perdió César, contra Chicó, exacto, se perdió contra exacto. Jaguares, se empató contra Fortaleza, se perdió contra el Inter. Contra América se jugó uno de los peores partidos que le he visto a Millonarios en el semestre, porque lo dominó de principio a fin. Entonces, Bustos, te ganaste el derecho a seguir, porque yo creo que el rendimiento, el porcentaje de rendimiento dice que fueron más las buenas que las malas. Pero pues hay que reconocer también las malas, hay que decir también que el equipo merece una mejora en cuanto al manejo del técnico, y se demoró mucho para cambiar, para mostrar, digamos, otras alternativas, porque fue muy reiterativo el 5 atrás y el 5 atrás, que yo, digamos, a mí no me parecía que eso, digamos, fuera tan trascendental, pero si empiezan los malos resultados, pues tienes que cambiar a ver qué pasa. Y él se demoró, me parece mucho, cambiando eso. Yo creo que es un buen técnico, es un buen entrenador, merece seguir, armar su proyecto, pero me parece que le faltó un poquito de autocrítica también, como mucha lavada de mano. Yo creo que los grandes responsables son los jugadores, no me cabe la menor duda. Algunos algo dicen, tiene que ver el técnico, espérate, algo no, tiene el que ver. técnico tiene que ver, Bueno. por supuesto, y las decisiones de las directivas también tienen que ver, pero quiero solo dejar un dato para Pero la consideración directiva de cambió todos cuando los tenía oyentes. que cambiar, César. De acuerdo, Porque de los equipos menos demorados en tomar la decisión de cambio de técnico fue Millonarios, que yo creo que había que hacerlo. Sí, y lo hicieron en la tercera fecha y el tema se enderezó, porque como venía la situación con Hernán Torres, el tema era absolutamente grave. Además, agarran el equipo, el cuerpo técnico de Bustos en el puesto 19, y repito, el porcentaje de rendimiento fue del 56%, que como él dijo, solo hubieran clasificado 2 fechas antes. Pero Fabián, uno no puede perder frente al Chico, no puede dejar de ganar frente a Fortaleza en condición de local, no puede perder contra Jaguares, y ayer, el partido frente a Alianza, no se podía empatar, no se podía perder, había que ganarlo, y no era el superrival, no era ni Nacional, ni Once Caldas, ni Pasto, ni Junior, ni América, ni el Deportes Tolima, era un rival que Era estaba el eliminado equipo y que había que 17 ganarle. del campeonato. Ayer era penúltimo porque tenía 16 punticos, y era el penúltimo, era uno de los equipos más goleados, le han metido 27 goles, 27, y había marcado 13 goles. Un horror de equipo Alianza. Lo que pasa es que a Millonarios también le cuesta mucho, así como a Junior le cuesta en la altura, a Millonarios le cuesta a los equipos de tierrita caliente. No, le pero cuesta además mucho. le cuesta otra cosa, Steven. Mire, ayer Alianza llegó 2 veces y marcó 2 goles. Sí, dos veces. Pues es que el primer gol, César, se da en el minuto 44 casi, y la Alianza no había llegado. Alianza, Por yo eso. estaba esperando, era el primer gol de Millonarios, no el primer gol de Alianza, y llega Alianza y gol. Por eso, y le anulan un gol al minuto 63. Bien anulado. Ahora, ayer no se tenía Valencia. Jugar con 5 sin Valencia, que era la cuota más importante de Millonarios Claro, saliendo porque era por el la sector salida. izquierdo. Claro, pero hombre, había que poner un jugador más ahí en la mitad, tratar de buscar el resultado con más decisión, con más atrevimiento, no con tanta seguridad ni con tantas precauciones. A mí me parece que en eso también le faltó al técnico de Millonarios, que repito, va a seguir, se va a quedar, va a respetar su contrato, y como Dudamel, me parece bien que sigan en Millonarios en el cuadro Deportes Tolima. Pero déjeme decirle lo siguiente, porque es que hoy en redes y anoche decía que es que Millonarios tenía una muy mala nómina, que habían contratado Pero muy venga, mal. nos están dando palo aquí. Jolber Ortiz dice, oiga, media hora hablando de Millonarios y los clasificados son 8. ¿Cuándo Ya van a hablar van. de los clasificados? Tiene No, razón de don los Jolber. Tiene Sí, razón pero, don Jolber. Sí, pero de los clasificados hablamos toda la semana pasada porque ya estaban clasificados. Sí, Hoy pero- hemos hablado de Santa Fe pero y de tiene razón don Internacional. Jolber, tiene razón Sí, don Jolber. pero vamos a hablar de Nacional hoy, cuando ayer la Milonga dejó 3 favoritos por fuera que tenían chance de clasificar. Pero que lo me de Santa perdone, Fe, don por ejemplo, Jolber. es muy bueno. Lo de Santa Fe es muy bueno y Y lo merece un estamos poco negando, más. no, lo estamos exaltando de manera grande. Pero déjeme solo un detalle de Millonarios. Tranquilo que no es largo. Solo, si a usted a comienzo del torneo le dicen que Millonarios va a contratar a Falcao, a Mateo García, a Contreras, a Ureña, a Darwin Quintero, a Valencia, que fue uno de los mejores laterales de la liga, a Angulo y a Lizalde, ¿usted qué dice? ¿Que contrataron bien o contrataron mal? No, a mí me parece que Millonarios tenía una de las quizás Contrató 3 o 4 bien. mejores nóminas del país. Pero sin duda, y mire, si usted le dice a Millonarios a comienzos de año
que contrató los jugadores del Pasto, que hizo una super campaña el Deportivo Pasto, a Diego Chávez, a Wilson Morelo, a Torijano, a Mayer Gil, a Pisano, a Estupiñán, a Sergi, a Iago Herrán, ¿usted cree que hubiera contratado bien? No, son jugadores para el Pasto. Son jugadores para el Pasto, y esos jugadores rindieron, funcionaron. De estos varios rindieron, rindió Valencia, rindió Contreras, rindió Urueña, Mateo García con sí, con sa, Angulo más o menos, Elizalde no rindió, Falcao se lesionó, pero que Millonarios tenía mala nómina, olvídese don Steven, mala nómina no tenía, y estoy de acuerdo con usted, era una de las 3 o 4 mejores nóminas de Colombia. Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de cómo quedaron conformados los cuartos de final, porque me parece que el tema fue interesante. Yo creo que hay muchas injusticias en el sorteo. No se debe haber sorteado la localía. Eso es una de las cosas absurdas del fútbol colombiano. El octavo tiene la misma posibilidad de cerrar de local en su estadio que el cuarto. Eso no tiene ningún sentido, César Augusto. Qué mal hecho está esta liga. Qué mal hecha está esta liga. Además, hombre, uno tiene que darle valor a los 19 partidos que se jugaron para clasificar. Por favor. Y eso se le da dándole una ventaja. Incluso si se empata por diferencia de gol en el enfrentamiento entre cada uno de los rivales, la definición tendría que ser por el campeonato, por las 19 fechas. Que entiendo... Y no por penaltis, como está escrito. Que entiendo que querían darle un incentivo a los señores 1 y 2, pero invéntense otra cosita. Si quiere, dele que si empatan, automáticamente quien quedó de primero o de segundo, pues clasifica. No hay penales, sino que de una vez clasifica porque quedó primero o segundo. Claro. Pero no jueguen con la localía, con aquellos que quedaron 1, 2, 3, 4 por encima del quinto, sexto, séptimo y octavo. Eso no tiene sentido, es una chambonada. Señor presidente de la DIMAYOR, con todo respeto, chambonada esa idea. No, pero no chambonada. Es el presidente de la DIMAYOR, es la asamblea, Steven. Sí, pero ¿quién propone, hijo? ¿Pero quién propone? No, porque es que ellos pueden proponer, pero si la asamblea decide otra cosa... ¿Pero para qué proponen esa chambonada? Esa fue una propuesta de la DIMAYOR, pero una chambonada de los directivos, no del presidente de la DIMAYOR. No, César, quien lo propuso fue la DIMAYOR. Aprobaron los equipos. Ah, bueno, listo. Entonces yo estoy mintiendo. Aprobaron los equipos. Aprobaron los equipos. Propuso DIMAYOR. El formato lo propuso la DIMAYOR. Sí, pero los equipos ayer se lo pregunté a un presidente. ¿Qué piensan? Que los 36 ¿qué piensan? Deciden no hacerlo, pues son ellos los culpables, no la administración, que al fin y al cabo es la que propone, pero son los que deciden 36. Mire, quiero antes de la pausa saludar a don Andrés Sosa desde Los Ángeles, California, Sergio Becerra desde el Bronx, en Nueva York, a Daniel Sarmiento, que nos escucha todos los días desde Atlanta. A él un abrazo grande y darle un agradecimiento enorme, a don Edinson Jaime, a Danilo Citarella, distinguidísimos médicos, a don Alejandro Jaramillo y a Pochocha, que le mando un saludo y que está feliz con el Once Caldas y lo ve favorito para ganar. Ya vamos a hablar de favoritos, vamos a hablar de candidatos, vamos a hablar de virtudes y defectos en los cuartos de final, en los playoffs de la Liga Colombiana.